nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos en esta meditación sobre la doctrina católica. Estamos analizando el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, llamado Catecismo Mayor. Estamos en la última parte analizando los pecados y sus principales especies. En las charlas anteriores hemos hablado bastante del pecado original, ahora hablamos del pecado personal o el pecado actual. Pregunta 950 a 955. Vamos a analizar esto hoy del pecado mortal. El pecado actual o personal es el que se comete uno mismo con su libre voluntad al momento de tener uso de razón. Entonces el pecado original es el pecado heredado de Adán y Eva, es decir, nacemos sin la gracia y la santidad. Ese es pecado original, es un pecado heredado que se borra con el bautismo, pero cuando llegamos al uso de razón podemos mal usar de la libertad y hacemos un pecado actual o personal. Ahora, el pecado actual o personal se divide en dos tipos, el mortal y el venial. Venial significa perdonable, es como ser herido, enfermito, pero uno todavía vive. Entonces el pecado venial no nos separa de Dios todavía, pero nos debilita. Y el pecado mortal es como ser muerto, recibir un balazo en su corazón, ser muerto. ¿Qué es el pecado mortal? El pecado mortal es una transgresión voluntaria de la ley de Dios, por la que el pecador falta gravemente a los deberes con Dios, con el prójimo o consigo mismo. Uno puede pecar mortalmente de tres maneras: contra Dios, contra el prójimo, contra uno mismo. Y para que un pecado sea mortal, hace falta tres condiciones. Tres condiciones. Es una transgresión voluntaria en materia grave. En materia grave, por ejemplo, contra los 10 mandamientos. Que uno sepa que es pecado, pleno conocimiento y plena advertencia, dar su consentimiento. Si uno está consciente que es pecado, sabe que es pecado y quiere hacerlo, bien puede pecar de varias maneras: por obra, haciendo el pecado; por pensamiento; por deseo; por omisión o por palabra. Entonces uno puede pecar gravemente de diferentes maneras. El pecado mortal, veamos un poco lo que dice la Biblia. Bien, hay diferentes tipos de pecados mortales. Por ejemplo, San Pablo dice, Efesios 5, 3 a 7, dice: fornicación o cualquier impureza o avaricia ni siquiera se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni torpeza, ni vana palabra, ni bufonerías, porque tened bien entendido que ningún fornicario, impuro o avaro, que es lo mismo que idólatra, tiene parte en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con vanas palabras, pues por estas cosas descarga la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No os hagáis pues copartícipe de ellos. Entonces, que nadie nos engañe diciendo que estamos en el siglo XXI, que es la moda, que todo el mundo lo hace. Bien dice que tened bien dicho y entendido que ningún fornicario, ningún impuro o avaro, que es idólatra, tendrá parte el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Hay personas que yo no creo. Bueno, crees, no crees, nada cambia, Señor. Las cosas son lo que son. Y yo puedo decir que no hay coronavirus, o que no hay peste, no hay COVID-19, como dicen, o que no hay. Yo puedo afirmarlo, pero el que está atrapado y muere. Y la existencia de la peste, coronavirus, no depende de mi opinión, aunque yo digo no creo en esto. Pero así es. Yo puedo decir que no hay SIDA, yo puedo decir que no hay tal o tal cosa, pero las cosas no dependen de mi opinión. Entonces dice San Pablo que nadie os engañe con vanas palabras, pues por estas cosas, fornicación, impureza, descarga la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Ustedes, como cristianos bautizados, no deben hacerse copartícipes de ellos. Entonces son pecados graves estos pecados. Otro tipo de pecado que San Pablo también da,
1 Corintios 6, 9 a 11 dice, no se hagan ilusiones, no vivan la mentira mental, ni fornicarios, ni idólatras, adoradores de falsas religiones, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. Bien, no se hagan ilusiones. La fornicación es toda relación fuera de matrimonio sin casarse por la iglesia. Los que, por ejemplo, están en pecado, los que están en unión libre, están en estado de fornicación. Los idólatras, por todos los que inventan religión y sus sectas, de hecho, son pecados graves. La idolatría es el máximo pecado. ¿Por qué? Porque es considerar a Dios como lo que no es Dios. Los que inventan sectas, gravísimo pecado. ¿Por qué? Porque son falsos profetas. Los adúlteros, todo hombre, toda mujer casados por la iglesia, que son infieles, que van con otra persona, que incluso de pensamiento. Nuestro Señor dijo, el que desea una mujer codiciándola, bien, es adúltero ya en su corazón. Todos los que vueltos a casar, como dicen, por desgracia es pecado grave. Puede ser que una persona sea inocente o más o menos inocente en su fracaso matrimonial. El esposo o la esposa lo han abandonado, han fallado, lo han quitado del hogar. Es verdad, puede ser esto. Hasta ahí no hay problema. El cristiano casado por la iglesia, abandonado, bien o abandonada, tiene derecho a todos sus sacramentos y vive cristianamente en fidelidad y castidad. El problema es juntarse con otra persona. Ahí está el pecado. Y hoy quieren unos obispos modernistas, protestantizados, no católicos. No puede ser católico el que aconseja el pecado grave, uno cree lo que es en la fe católica. Y bien, unos obispos quieren dar la comunión a los vueltos a casar, como dicen. No puede ser. Si están casados, están casados. Si no están casados, no están casados. Pero no se puede aceptar que esto, San Pablo dice, el que come, bebe el cuerpo del Señor indignamente, come, bebe su propia condenación. 1 Corintios 11, 27. Entonces, los que quieren dar la comunión a los pobres adúlteros, en este caso, bien, son crueles, no son misericordiosos, han un pecado de crueldad, de engaño, de mentira. De Dios no se burla, la ley de Dios no depende de nosotros. El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su condenación. Sí, pero este hombre fue abandonado por su esposa, no tiene culpa en su divorcio. Puede ser, no tiene culpa personal, es verdad, pero su culpa ahora es de juntarse con otra en adulterio. Ese es el pecado, es el problema. Entonces, no se hagan ilusiones, mentiras mentales, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Eso también es una moda actualmente de neopaganismo, regresan a las costumbres bárbaras y paganas, quieren tener derecho de tener un disque matrimonio. Bien, no hay un munus matris, no hay función de la madre en eso, no puede ser. Un hombre con hombre se casa, ¿qué hace? Es un pecado de escandaloso, torpe, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no es natural, no corresponde a la naturaleza, no tiene una función social. La familia es necesaria para la sociedad, para el Estado, para el gobierno, para el país, porque si no hay familia, si no hay hijos, se acaba un pueblo. Entonces, querer dar mismo derecho a un hombre con un hombre, bien, es injusto. Es injusto. ¿Por qué? Porque es puro egoísmo. Es puro egoísmo, pura necedad. Mientras que el hombre y la mujer casados hacen obra de naturaleza, comunican la vida, poblan la tierra y el cielo, esperemos también, y hacen obra de continuar la vida en el país. Hoy quiere un hombre con un hombre tener derechos. ¿Y qué da al país? Nada. Escándalo, vida, más bien esterilidad. Entonces, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿qué hacer si uno ha pecado? Bien, arrepentirse, confesarse, pedir misericordia al Señor, y nuestro Señor sí dio a su iglesia el poder de perdonar los pecados. Reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados que no han perdonados y a quienes tienen que no tenidos. El pecado mortal es grave, sí es grave, es grave. ¿Qué daño nos hace? Pregunta 954. El pecado mortal priva al alma de la gracia, amistad de Dios. Le hace perder el cielo, lo despoja de los méritos adquiridos
la incapacita para adquirir otros nuevos méritos. ¿Por qué? ¿Y por qué cierra la puerta del cielo? Borra la cuenta que teníamos en el cielo, de cierto modo. El que está en gracia de Dios, en santidad, bien tiene como una cuenta abierta. Todo lo que hace en estado de gracia, Dios lo recompensa. Y el que peca mortalmente pierde esto. Entonces pierde los méritos adquiridos y lo incapacita para adquirir otros nuevos. También el que es en pecado mortal es esclavo del demonio. Realmente es templo y morada de Satanás, esclavo de demonios. Y lo hace merecedor del infierno y también de los castigos de esta vida, porque el pecado sí causa problemas. Ahora, ¿cuál es la malicia de este pecado? Es muy grave. Ninguna inteligencia creada o creable podrá jamás darse cuenta perfecta del espantoso desorden que encierra el pecado mortal. Rechazar a Dios a sabiendas, escoger en su lugar a una belísima criatura en la que se coloca la suprema felicidad y último fin, envuelve un desorden tan monstruoso e incomprensible que solo la locura y el atormentamiento del pecador puede en alguna manera explicarlo. Dice esto el padre Antonio Royo Marín, gran teólogo del siglo XX, en su libro llamado Teología de la Salvación. Entonces, ninguna inteligencia creada o creable podrá hacernos entender el espantoso desorden que encierra el pecado mortal. Es renunciar a una vida de dicha eterna y preferir una miseria eterna. ¿Y por qué? Y porque la fuente de toda dicha, felicidad, gozo, alegría es Dios. Y al pecar uno da la espalda a Dios. Se separa de Dios, se aleja de Dios. Y al caer en el infierno, ¿qué hay? Donde no está Dios. Dios no se hace ver ahí en el infierno, está en la plena miseria. Aquí el padre Roy Marín nos da un ejemplo. El ejemplo de la pobre pastorcita de la que el rey se prendió y la desposó consigo, haciendo la reina, y que de pronto abandona el palacio y se marcha en plan de adulterio con un miserable seductor. Y bien, este ejemplo no ofrece sino un pálido reflejo de la increíble monstruosidad del pecado. Escoger una criatura en lugar de Dios y poner en lugar de Dios es un pecado. Dios puso sus mandamientos. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Nadie puede cambiar esos mandamientos. Aunque hoy se digan ateos, nada cambia. Nada cambia. Decir ateo es como decir la luna no existe. Puedes decir lo que quieras, Señor. Las cosas son lo que son y punto. El mismo Dios infinitamente bueno y misericordioso que tiene tras de Padre para todas sus criaturas, que nos ha dicho en la Sagrada Escritura, Ezequiel 33:11, que no quiere la muerte del pecador, sino que convierta y se viva. Sabemos que por un solo pecado mortal convirtió a millones de ángeles en horribles demonios para toda la eternidad. Por un solo pecado, los demonios son un solo pecado mortal y están para siempre en el infierno. Arrojó a nuestros primeros padres del paraíso terrenal por un pecado mortal, desobediencia, condenándoles a ellos y a todos sus descendientes al dolor, la muerte corporal y a la posibilidad de condenarse eternamente aún después de la redención realizada por Cristo. Para reparar el pecado mortal, Dios infinitamente bueno exigió la muerte en la cruz de su Hijo muy amado, en el cual tiene puesta todas sus complacencias para redimir a los hombres culpables, y mantendrá por tal eternidad los terribles tormentos del infierno en castigo del pecador obstinado. Todo esto son datos de fe católica y divina revelada. Es hereje el que los niegue. ¿Qué otra cosa podrá darnos una idea de la espantosa gravedad del pecado mortal cometido de una manera perfectamente voluntaria a sabiendas? ¿Cuáles son los efectos del pecado mortal? Ya lo dijimos. No hay catástrofe ni calamidad pública o privada que pueda compararse con la ruina que ocasiona al alma un solo pecado mortal. No hay catástrofe y calamidad pública o privada que pueda compararse con la ruina que ocasiona al alma un solo pecado mortal. Es la única desgracia que merece propiamente dicho nombre y es de tal magnitud que no debería cometerse jamás, aunque con él se pudiera evitar una terrible guerra internacional que amenaza destruir a la humanidad entera,
o librar a todas las almas del purgatorio y del infierno. Entonces, no hay comparación. Sabido es que según la doctrina católica, que no puede ser más lógica y razonable para cualquiera que teniendo fe además tenga sentido común, sabido que el bien sobrenatural, el bien divino de un solo individuo está por encima y vale infinitamente más que el bien natural de la creación universal, ya que pertenece a un orden infinitamente superior, el de la gracia y de la gloria. Así como sería una locura que un hombre se entregase a la muerte para salvar la vida de todas las hormigas del mundo. Vale más un solo hombre que todas ellas juntas. Del mismo modo sería gran locura y ceguedad que un hombre sacrificase su bien eterno sobrenatural por salvar el bien temporal y meramente humano de la humanidad entera. No hay proporción alguno entre uno y otro. El hombre tiene obligación de conservar su vida sobrenatural, de vivir en la gracia a toda costa, aunque se hunde el mundo entero. He aquí los principales efectos que causa en el alma un solo pecado mortal cometido voluntariamente. Ya lo dijimos, amplificamos un poco. Y bien, ¿qué daño nos causa el pecado mortal? Y bien, por el pecado mortal se pierde la gracia santificante, que hacía el alma pura, santa y adoptiva de Dios, heredera de la vida eterna. Sin la gracia santificante nadie puede salvarse, porque es la gracia que nos hace hijos adoptivos de Dios. Hoy se habla mucho de todos hijos de Dios, todos hijos de Dios. Es verdad que todos están llamados a ser hijos de Dios, pero el que está en pecado mortal ya no es hijo de Dios, le dio la espalda, lo ofendió gravemente, es morada de Satanás. Se pierde la gracia como la luz se va de la lámpara, como el alma se va del cuerpo. Uno es un cadáver. Por eso el cadáver huele feo. El que está en pecado mortal hace problemas donde quiera que esté. También por el pecado mortal se pierden las virtudes infusas. Se pierde especialmente la caridad del Espíritu Santo. Se pierden la prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los 7 dones del Espíritu Santo, que van juntos con la caridad y la gracia, que constituyen un tesoro infinito, infinitamente superior a todas las riquezas materiales de la creación entera. Se pierda también por el pecado mortal la presencia amorosa de la Santa Trinidad en el alma, que se convierte en morada y templo de Satanás. En lugar de tener el corazón lleno del Espíritu Santo de Dios con el Padre y el Hijo, bien, se convierte el alma en pecado mortal en templo y morada de Satanás. No es poco, hermanos, no es poco. Se pierden todos los méritos adquiridos mediante las buenas obras en toda su vida pasada, por larga y santa que fuera. Es como una persona que sale del banco después de trabajar 40 años, recibe su jubilación, al salir en la calle lo despojan de todo, lo dejan con la columna rota, sin nada. También el pecado mortal causa feísima mancha en el alma, que la deja tenebrosa y horrible a los ojos de Dios. El pecado, dice San Juan Crisóstomo, deja el alma tan leprosa y manchada que 1000 fuentes de agua no son capaces de lavarla. También provoca esclavitud de Satanás. El que está en el pecado mortal es esclavo de Satanás, que es príncipe de los pecadores, dice San Agustín. No es poco. Y hoy quieren dar derecho al pecado mortal con esos pobrecitos. Por ejemplo, una mujer que aborta, es una asesina. No tengo derecho sobre mi cuerpo. Bueno, señora. No, señora, no. La naturaleza te dio la función de recibir la vida y comunicar la vida y engendrar vida. Como el estómago tiene la función, por naturaleza, de recibir alimento, de transformarlo en vida, mantenerse en la vida. No puede decir, es mi derecho, ya no quiero recibir ningún alimento. Esclavitud de Satanás. El que está en el pecado mortal es esclavo de Satanás, no es hijo de Dios. Cuidado, cuidado. Hoy estamos en la confusión, el sentimentalismo. ¿Acaso Dios rechaza? No, Dios no rechaza a nadie. Dios quiere la salvación de todos. Fue tan generoso y bueno que mandó a su Hijo que murió en la cruz por nosotros. Ahora, el que no quiere salvarse, Dios no lo obliga. Dios nos dio la libertad, y bien, esta libertad tiene su responsabilidad. Buen uso, salvación; mal uso, condenación. Entonces, el que está en pecado mortal, bien, es esclavo de Satanás. También el pecado mortal aumenta las malas inclinaciones. El pecador está debilitado y no puede fácilmente resistir contra el mal, le cuesta mucho trabajo hacer bien.
Y finalmente tiene remordimiento, inquietud de conciencia. El que está en pecado mortal no tiene tranquilidad y ni paz en su alma, ni en su familia, ni en su trabajo. Es nervioso, grita, se pelea. Es pobre gente. Y finalmente dije, reato, es decir, merecimiento de la pena eterna. El pecado mortal es el infierno en potencia, es decir, el que está en pecado mortal en ese momento puede en cualquier momento caer en el infierno y para siempre perderse. Es algo serio. Como se ve el pecado mortal, es como un derrumbamiento instantáneo de nuestra vida sobrenatural, un verdadero suicidio del alma a la vida de la gracia. Y pensar que tantos y tantos pecadores lo cometen con increíble facilidad y ligereza, no para evitar al mundo una catástrofe, lo que sea una gran locura, sino por un instante de placer bestial, por unos miserables pesos que van a dejar en este mundo, por un odio que no quieren dejar de lado, y otras mil bagatelas y niñerías por el estilo. Realmente tenía razón Santo Alfonso María de Ligorio cuando decía que el mundo le parecía un inmenso manicomio, en el que los pobres pecadores habían perdido por completo el juicio. Y con razón también la bellísima Blanca de Castilla le decía a su hijo, el futuro San Luis, rey de Francia: hijo mío, prefiero verte muerto antes que pecar mortalmente. Es impresionante la descripción que hace Santa Teresa del estado en que queda un alma que acaba de cometer pecado mortal. A ella se le hizo ver el Señor de una manera milagrosa. Dice que si los pecadores lo supiesen, no sería posible a ninguno pecar ni conseguir el sueño. El que quiere asegurar la salvación de su alma, nada tiene que procurar con tanto empeño como evitar a toda costa la catástrofe del pecado mortal. Y si tenemos fe, tenemos que luchar también contra esto. Es algo serio, luchar contra el pecado y contra lo que produce el pecado. Y por lo tanto ningún católico puede ser liberado a lo tonto. Tiene que ser seguidor de Cristo y no de ideas inventadas por pobres hombres. Sería gran temeridad e increíble ligereza seguir pecando tranquilamente, confiando en realizar más tarde la conversión y vuelta definitiva a Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué no sabemos ni el día ni la hora? En gran peligro se pondría ese pecador de frustrar esa esperanza tan vana e inmoral. El que peca con la esperanza del perdón es un necio. La muerte puede sorprenderle en el momento menos pensado y se expone además a que la justicia divina determine sustraerle, quitarle en castigo de tan manifiesto abuso la gracia eficaz del arrepentimiento, sin la cual le sería absolutamente imposible salir de su horrible situación. Una persona puede echarse en un pozo profundo en un momento de locura, de borrachera, pero no puede salir. Así es el pecado. Uno puede pecar, pero sin la ayuda de Dios no se puede salir del pecado. Si se diera cuenta el pecador del espantoso peligro a que se expone, no podría conciliar el sueño una sola noche, a menos de haber perdido por completo el juicio. ¿Y cómo evitar el pecado? Terminamos con esto. Bien, unos consejos del padre Antonio Royo Marín. Dice, he aquí indicados nada más algunos de los medios más eficaces para salir del pecado mortal y no volver jamás a él. Asistir a misa, así la Santa Misa. ¿Por qué? Porque nos obtiene la gracia, la ayuda, la luz, la fuerza del arrepentimiento, nos facilita el perdón de los pecados. ¿Cuántos pecadores asistiendo a misa han recibido ahí la gracia del arrepentimiento y la inspiración de hacer una buena confesión en toda su vida? Dice el padre Garrigou Lagrange. Confesión y comunión frecuente, con toda la frecuencia que sea menester para conservar y aumentar las fuerzas del alma contra los asaltos de la tentación. Por la salud del cuerpo tomaríamos con gusto todos los remedios y medicinas que el médico nos mandara. La salud del alma vale infinitamente más. Reflexionar todos los días un ratito sobre los grandes intereses de nuestra alma y nuestra eterna salvación.
La lectura diaria meditada de la vida de los santos, por ejemplo, ayuda mucho. ¿Por qué? Porque unos de ellos fueron pecadores como nosotros, pero con la ayuda de Dios salieron del pecado. San Agustín, por ejemplo. Hay unos libros fundamentales como Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, muy bueno. Preparación para la muerte de San Alfonso de Ligorio y El gran miedo de la oración, por ejemplo. También tenemos que hacer oración de súplica, pidiéndole a Dios que nos tenga en su mano y no permita que nos extraviemos. El Padre nuestro bien rezado y vivido ayuda mucho. Otro medio para no pecar, huir de las ocasiones. Huir de las ocasiones. El pecador está perdido en esto. No hay propósito tan firme ni voluntad tan inquebrantable que no sucumba con facilidad ante una ocasión seductora. Es preciso renunciar sin complacencia a los obstáculos inmorales. Se comete además pecado de escándalo y cooperación al mal, contribuyendo con nuestro dinero a mantenerlos. Tenemos que entonces evitar los espectáculos inmorales, amistades frívolas y mundanas, conversaciones torpes, revistas, fotografías obscenas, películas, televisión, internet mal utilizados, etc. Por ejemplo, si mediante ahora los aparatos actuales, el Facebook, el teléfono, no sé, hay amigos que le mandan cosas malas, y bien, no solamente eliminarlos, sino bloquearlos, estos malvados, porque no sirven. Viene de Satanás y llevan a Satanás. San Juan Bosco dice, son ministros de Satanás, esta gente que manda cosas obscenas y malas. Si estos aparatos son ocasión de pecado, mejor no tenerlos. ¿Qué hacemos? Uno debe ir al cielo y puede ir sin celular o sin Facebook al cielo, ¿no? Imposible mantenerse en pie si no se renuncia a todo eso. La felicidad inenarrable que nos prepara eternamente en el cielo, bien vale la pena de renunciar a esas cosas que tanto nos seducen ahora, sobre todo teniendo en cuenta que por un goce momentáneo nos llevaría a la ruina eterna. No sabemos el día ni la hora. Entonces, para evitar el pecado, dijimos, asistir a la Santa Misa con devoción, confesión y comunión en estado de gracia frecuentes, reflexionar un rato sobre nuestros grandes intereses, oración de súplica, huida de las ocasiones es lo más importante. ¿En qué sentido? En el sentido que es imposible no mancharse los pies si uno camina sobre el lodo. Es imposible no respirar bacterias, microbios si uno vive sobre un basurero. De la misma manera tenemos que alejarnos de cosas, personas, lugares, aparatos que son cosas de pecado. Una persona que mira telenovelas bien se hace tibia y ve su mundana y poco se contamina. Y finalmente tenemos que tener devoción entre María Santísima, nuestra Santísima Madre, abogada y de los pecadores. Lo ideal sería rezar todos los días el rosario, que es la primera y más excelente de las devociones marianas y grandísima señal de predestinación para el que lo reza devotamente todos los días. Pero al menos no olvidemos nunca las 13 Aves Marías, al levantarnos y acostarnos, y sobre todo al experimentar la tentación, para que nos alcance la victoria. Entonces, acudir a la Virgen Santísima como un niño acude a su madre. Y los que pueden hacer regularmente los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, bien vale la pena. ¿Por qué? Porque ahí el hombre se da cuenta de la gravedad real del pecado y de sus incalculables consecuencias en lo espiritual, social, económico, familiar y humano. Hay una muerte, un juicio, una eternidad, hermanos, feliz o infeliz. Como el pecado no se discute, tenemos que salvarnos, cueste lo que cueste. Que la Virgen Santa, Madre nuestra, nos ayude. En la charla siguiente vamos a analizar lo del pecado venial, que es también muy peligroso. Entonces hemos dicho, el pecado mortal es un pecado que nos separa por completo de Dios y abre delante de nosotros la puerta del infierno y cierra la del cielo. No es cualquier cosa. Con el pecado mortal perdemos la filiación divina, perdemos la gracia santificante que nos hace hijos de Dios, perdemos las virtudes infusas, especialmente la caridad, etcétera, los dones del Espíritu Santo, perdemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma, perdemos los méritos adquiridos y nuestra alma se hace fea, muy fea
a tal punto que si uno viera un alma en pecado mortal, haría paro cardíaco. Entonces no es cualquier cosa. Y solo el arrepentimiento total y absoluto con deseo de confesarse, y la confesión puede borrarlos esto. Entonces, con una confesión sincera de todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en la confesión es Cristo que nos perdona los pecados. Usted haría, queridos hermanos, una grande caridad de reenviar estas charlas a otras personas y decirles que se suscriban a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional. Que Dios los cuide, la Virgen María nos tome bajo su protección. Amén.